Ahora sí me parece que está grabándose. Quiero corroborar, gracias Maximiliano de todas maneras por avisarme, si es que se ve bien acá la pantalla. Yo, bueno, me da lo mismo como me vea yo, aunque igual me compré una camarita ahí simpática. Y si se escucha bien, bueno, por supuesto me imagino que si se escucha porque eso ya lo configuro. Espero que les haya ido bien, relativamente bien, más o menos para arriba, en el certamen. Yo lo estuve revisando y no era nada del otro mundo, era bastante similar, por lo menos a lo que hemos trabajado en práctica, lo que trabajaron en clase y a las guías. Por tanto, no debiese haber habido muchos desafíos, salvo quizá en uno de los ejercicios que les pusieron densidad del lineal, que no es constante, sino que dependía de X. Y era simplemente entrarla y resolverla en un integral, pero eso no lo habíamos visto, o sea, de manera directa, por lo menos en las prácticas. Pero sí, yo les comenté en algún momento que podía existir la posibilidad de que hubiese una densidad que no fuera constante, sino que dependiera de alguna de otra variable, y que pues se resolvía de la misma forma como habíamos resuelto los otros ejercicios. Bueno, suficiente cháchara por el momento. A partir de ahora, vamos a empezar a revisar capacitancia y capacitores, que, bueno, puede parecer que es como muy similar, así como decir, ya, pero ¿qué diferencia entre capacitancia y capacitores? No es lo mismo. Yo personalmente divido los ejercicios en dos, los ejercicios de capacitancia y los ejercicios de capacitores. Los de capacitancia son esos típicos ejercicios que preguntan, tengo una esfera alrededor de otra, tengo un cilindro alrededor de otro, tengo una configuración de placas, determina la capacitancia. Y hay que resolver para determinar la capacitancia de un objeto, basado por supuesto en las ecuaciones de Maxwell. Y hay otro tipo de ejercicios que ya no es tanto de geometría, de integrales, de cómo es el campo eléctrico, etcétera, sino que ponen un montón de capacitancias en serie, en paralelo, como metidos en circuito, y eso entonces yo lo llamo ejercicio de capacitores. Que a nadie le importa cómo son esos capacitores, es como el típico esquema del circuito, que son simplemente dos barritas paralelas y las líneas que salen, y se resuelve de una manera más constructiva, metodológica, más, ¿cómo decirlo?, mecánica, tipo circuito, común y corriente. Entonces, la primera parte de esta ayudantía, y ahora sí voy a empezar a escribir, es para que ustedes sepan o se ordenen bien en la resolución de ejercicios de capacitancia. Primero, entonces vamos a escribir por aquí capacitancia. Capacitancia. ¿Qué quiere decir esto? Que es la capacidad que tienen los cuerpos para almacenar energía en su interior o en un espacio definido en forma de campo eléctrico. Energía almacenada en el interior de un dispositivo o en un cierto espacio definido en forma de campo eléctrico. Y la capacitancia tiene una expresión general que es válida para cualquier geometría. Y la vamos a escribir a continuación. Y que dice lo siguiente: la capacitancia de un objeto puede verse, puede describirse como la cantidad de carga que tiene un objeto o un dispositivo sobre el valor absoluto de la diferencia de potencial entre sus terminales. En general me gusta trabajar todo esto con valor absoluto. La capacitancia es positiva, porque se refiere a una capacidad de almacenar energía y por supuesto la energía es positiva al interior del dispositivo. Esa es como una pequeña introducción y que ahora vamos a entrar entonces al primer ejercicio, que es el primer ejercicio de la guía número 4 de capacidad y capacitancia, me parece que se debería llamar algo por así. Y que lo que me interesa es que yo les voy a dar un algoritmo, 3 pasos, que les va a servir para desarrollar estos ejercicios de manera sencilla. Pueden darles más información o menos información, pero la manera de resolverlo es muy similar. Ya lo vamos a ver. Entonces voy a dejar primero el ejercicio como para mostrarles, miren, este es un tipo de ejercicio tipo capacitancia. Dice, un capacitor está conformado por una esfera metálica de radio 5 centímetros, ya empezamos. Si empezamos con centímetros y empezamos con esfera y geometría, ya sé al tiro que es un ejercicio de capacitancia, en el que se pide por geometría del objeto, por la cantidad de carga, distancia, etcétera, determinar su capacitancia. Ubicada en el centro de un delgado cascarón esférico de metal, a cada rato metal, estamos hablando de conductores, de radio 12 centímetros. Si el espacio entre ambas esferas está vacío,
¿Cuál es la capacitancia de este dispositivo? Ya, aquí es donde viene entonces, antes de empezar con el desarrollo del ejercicio, voy a dejar escrito el algoritmo que a mí todos estos años por lo menos me ha servido para que los chicos resuelvan lo más fácilmente, ordenadamente posible estos ejercicios de capacitancia. Y dice, si tú tienes 3 pasos. El primero, primer paso para determinar la capacitancia de un dispositivo. Determinar el campo eléctrico, una expresión de campo eléctrico en la zona activa del dispositivo. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Zona activa del dispositivo. Estoy muy lento escribiendo, pero es porque hace frío y tengo las manos congeladas. Así que me tienen que tener paciencia cuando vaya escribiendo. Segundo paso, después de haber determinado el campo eléctrico, y que la mayoría de las veces esto se hace mediante la ley de Gauss, para no asustarlos al tiro, esto es simplemente ley de Gauss. El segundo paso, después de tener la expresión del campo eléctrico, es determinar la diferencia de potencial electrostático, vamos a llamar diferencia de potencial, en la zona activa del dispositivo. Paso número 3, determinar la capacitancia. Determinar la capacitancia. Para que esto quede un poco más ordenado, lo vamos a ordenar, o sea, lo voy a separar un poquito más, simplemente para poner las leyes que hay aquí detrás. En la primera parte está la ley de Gauss. Aquí creo que me llevé algo que no correspondía. Ahí sí, ahí sí. En la ley de Gauss, bueno, esto lo debemos conocer a esta altura, considerando que estamos trabajando con una superficie gaussiana especial, es simplemente E por el área gaussiana, carga encerrada sobre epsilon sub 0. Después, cuando hablo de determinar la diferencia de potencial, me estoy refiriendo a esta expresión que dice que la diferencia de potencial entre dos puntos es menos la integral de línea del campo eléctrico en una cierta trayectoria. Cuando me refiero a determinar la capacitancia, es simplemente dividir carga sobre diferencia de potencial. Con estos 3 pasos yo les aseguro que ustedes pueden resolver todos los ejercicios de capacitancia. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, por lo menos con los próximos ejemplos, primeros ejercicios de la guía número 4. Determinar campo eléctrico, determinar diferencia potencial y determinar la capacitancia. En ese orden. Hay ejercicios que les pueden dar más o menos información. Hay ejercicios que ya les pueden dar el campo eléctrico y por lo tanto ustedes ya tienen este dato y pueden saltarse a la diferencia potencial. Hay ejercicios que les pueden dar directamente la diferencia potencial y serían el colmo de fáciles, porque ya tienen todo listo. Entonces vamos a empezar a explicar y a empezar a desarrollar los ejercicios con esta metodología de resolución. Voy a dejarlo esto ahí por si alguien, bueno, no sé si alguien lo está copiando o no. Lo primero que se hace en un ejercicio de este tipo, en el que se empieza a trabajar con geometrías y empiezan a dar dimensiones, etcétera, es dibujar. Hay que dibujar y es lo que yo tengo preparado aquí. Por supuesto, estoy mostrando el corte transversal de este dispositivo. Se decía que hay una esfera conductora en el centro, esfera metálica de radio A, y externa a esta y concéntrica a esta hay un cascarón esférico metálico muy delgado, con muy poco grosor, que tiene un radio B, y que entre medio de estos dos cuerpos hay aire. Ahora, esto que está aquí, no lo miren, por favor, el menos Q y el Q, porque en ninguna parte de este ejercicio aparece ni densidad de carga,
ni cuál es la carga que hay almacenada, ni nada. No aparece absolutamente nada de nada. El tema es que estamos trabajando con capacitores. Y la gracia de capacitores que por lo menos tienen dos cuerpos, podríamos siempre catalogar que un capacitor tiene dos cuerpos que están unidos, por supuesto, a dos terminales. Los dos cuerpos en este caso corresponden a un cuerpo interior, que es la esfera, y un cuerpo exterior, que es el cascarón esférico. Cuando estamos hablando de un capacitor, siempre hay que asumir que uno de los objetos está cargado con una cierta carga Q y el otro objeto, que es el contrario, está cargado con una cierta carga que es menos Q. Esto siempre se puede asumir para capacitores, siempre. Si ustedes ven un capacitor de placas paralelas que está formado por dos placas, entonces inmediatamente yo puedo suponer que como es un capacitor, una de las placas va a tener carga Q y la otra placa va a tener carga menos Q. En este caso, como tengo una esfera alrededor de un cascarón esférico, identifico que hay dos cuerpos y uno de esos cuerpos va a ser con carga Q y el otro va a estar con carga menos Q. Si yo tengo un cilindro alrededor de un cascarón cilíndrico, el cilindro del interior yo podría asumir que tiene carga Q y el exterior carga menos Q. Siempre va de esta forma los capacitores y así es como justamente se configuran sus cargas. ¿Cuál es la gracia de esto? Y ustedes ya tienen que estar en estos momentos aplicando la ley de Gauss en su cabeza. Si nosotros empezáramos a analizar el campo eléctrico de esto, podríamos darnos cuenta de lo siguiente. Ahora sí, voy a hacer una pregunta abierta al público que dice lo siguiente. Voy a hacer una superficie gaussiana especial aquí afuera, externa. Esta superficie gaussiana especial tiene un radio que es mayor a B. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cuál es la carga que encierra esta superficie gaussiana especial? ¿La carga negra que encierra esta superficie verde? 0. 0. Correcto. Y por lo tanto, como la carga encerrada es 0, podríamos decir, y tal como se trabajó en algún momento con la ley de Gauss, que el campo eléctrico aquí afuera es 0. El campo eléctrico afuera de este dispositivo es nulo. Ahora bien, o sea, ya podemos hablar que en una primera instancia sabemos que afuera de este cascarón, afuera de este dispositivo que tiene dos cuerpos, acá afuera el campo eléctrico es 0. Por otro lado, ¿qué pasa si ustedes analizan acá lo que ocurre con el campo eléctrico? Esta superficie gaussiana que yo acabo de dibujar en color verde, ¿cuánta carga encierra? Pregunta para ustedes. ¿Cuánta carga encierra esta superficie gaussiana que yo estoy encerrando aquí en color verde? Q. Si estoy encerrando una carga Q, entonces esto significa que aquí, en esta zona que está entre el cuerpo interior y el cuerpo exterior, yo voy a tener campo eléctrico. Porque lógicamente aquí yo estoy encerrando carga en cualquier punto que yo ubique mi superficie gaussiana especial, yo voy a estar encerrando carga. Y la última pregunta entonces para ustedes es, si yo hiciera una superficie gaussiana especial como la que está aquí dibujada en verde, ¿cuál es el campo eléctrico en esta zona? 0, me responde alguien por chat. ¿Por qué 0? Si este cuerpo tiene carga Q. No deberíamos calcular lo de la densidad de carga por ser conductor, me dicen en el chat. Claro que sí. En este caso estamos trabajando con una esfera que es conductora. Una esfera conductora en equilibrio electrostático, siempre estamos asumiendo que estamos trabajando en equilibrio electrostático, no posee campo eléctrico en su interior. El campo eléctrico al interior del material es 0. En definitiva, si nosotros nos imaginamos en la mente un mapa del campo eléctrico en el espacio, tendríamos que llegar a la siguiente conclusión. Al interior de esta esfera, el campo eléctrico es 0. En este espacio de vacío hay campo eléctrico, que podríamos calcularlo. Y afuera, el campo eléctrico es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que este dispositivo, de la manera en que está pensado y diseñado y cómo se distribuyen las cargas, está almacenando campo eléctrico. El campo eléctrico está definido
circunscrito en una zona particular. Allá adentro está el campo eléctrico y en ninguna otra parte. A eso se le llama la zona activa. ¿Por qué? Porque un capacitor lo que hace es almacenar energía en forma de campo eléctrico. Cuando hablamos de los faradios, no sé qué, esa es la capacitancia que tiene y es la cantidad de energía que puede almacenar un cuerpo ahí en su interior. Alguien me hace una pregunta en el chat que dice, ¿por qué era que al exterior de la esfera el campo eléctrico es cero? La manera más sencilla de verlo es poniendo aquí afuera una superficie gaussiana especial. Y si yo pongo acá afuera una superficie gaussiana especial y planteo la ley de Gauss, voy a llegar a que el módulo del campo eléctrico por el área de la superficie gaussiana es igual a la carga encerrada partido en epsilon sub 0. En este caso, mi superficie gaussiana tienes que darte cuenta que está encerrando tanto el cuerpo exterior como el interior. Vale decir, está encerrando carga menos Q y también está encerrando la carga Q. Por tanto, la carga neta de todo esto es cero. Como la carga neta es cero, entonces la intensidad de campo eléctrico al exterior tendría que ser cero. No sé si eso responde a tu pregunta. Recuerda que estamos asumiendo que un cuerpo, y eso siempre se hace con los capacitores, un cuerpo interno tiene carga Q y el externo menos Q. ¿Cuál es el pero? Claro que sí. O sea, tú dices, como este cuerpo que está aquí menos Q está más cerca de cualquier punto que yo esté aquí analizando, entonces el campo eléctrico tendría que ser mayor. Pero lo que tú no estás asumiendo es que a pesar de que este objeto esté más cerca aquí, en esta otra parte de acá está más lejos. Entonces todo esto se va equilibrando y por eso que la ley de Gauss es tan útil. Podríamos hacer esto por el método del cálculo diferencial e integral, y por tanto te podríamos analizar todo esto como la contribución de todas las secciones y respetando por supuesto sus distancias, y de todas maneras llegaríamos al mismo resultado. Tú puedes elegir ese camino, que es el camino carretero y largo, y llegarías a que el campo eléctrico es cero, porque a pesar de estar más cerca, hay, por supuesto, muchas cosas, otras cosas que están más lejos, pero aquí la gracia de la ley de Gauss es que es ley. Por tanto, siempre importa que el flujo eléctrico total a partir de la superficie va a depender de la carga que encierre. Eso siempre es clave. Y aquí porque estamos trabajando mayoritariamente con cosas que son simétricas. Ahora ya cuando estamos trabajando con cosas que son bien complicadas, con simetrías que no son perfectas, porque todo no es concéntrico ni maravilloso, son un cubo alrededor de un tetaedro, por ejemplo, bueno, ahí ya es un poco más complicado y habría que entrar a picar. Pero en este caso, sí se cumple la ley de Gauss de esta manera tan simple, y por tanto se puede asumir que el campo eléctrico aquí afuera es cero, justamente porque la carga neta encerrada es cero, y porque estamos trabajando con una superficie gaussiana especial. Eso es bien importante. Buena la pregunta en todo caso. Bien. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es que un capacitor siempre hay que imaginar que tiene carga Q en uno de los objetos y carga menos Q en el otro. ¿Para qué? Para que después uno pueda ver que el campo eléctrico solamente está almacenado aquí al interior. Entonces, cuando yo me refiero a la zona activa, esa siempre hay que identificarla. ¿Cuál es aquella zona en la que el campo eléctrico está contenido, por así decirlo, o que hay solamente en esa zona campo eléctrico? En este caso se puede ver al tiro que la zona es esta zona que es de aire que está aquí al interior del cascarón esférico, y por tanto lo que vamos a hacer es determinar el campo eléctrico en la zona activa, ya identificada, zona activa es donde está almacenado el campo eléctrico, a través de la ley de Gauss. Y por tanto, mi primer paso es el siguiente, paso número 1. Paso 1, lo que vamos a hacer es determinar el campo eléctrico aquí, en la zona activa, al interior. Por tanto, voy a dibujar aquí mi superficie gaussiana. ¿Profe? Esto lo vamos, ¿sí? No sigue más dibujando. Es como en este caso el material dieléctrico sería como el aire encerrado dentro de esa, como Correcto. del capacitor. Sí. Ah, ya. De todas maneras, hay capacitores de aire y capacitores que tienen dieléctrico. Con dieléctrico tienen más capacitancia, el campo eléctrico tiene mayor densidad y por tanto puede almacenar mayor cantidad de energía, pero no necesariamente necesita tener sí o sí un material dieléctrico con buena constante adentro.
El aire es dieléctrico porque lógicamente no permite, no es conductor, no permite el paso de corrientes tan fácilmente. Hay que romper el dieléctrico, como por ejemplo lo que ocurre con los rayos. En los rayos tenemos la nube, la Tierra, entre medio hay aire, y el aire no se rompe hasta que el potencial electrostático, la diferencia de potencial entre nube y suelo es lo suficientemente alta para que el campo eléctrico sea muy grande. El campo eléctrico es muy grande, se rompe el dieléctrico, que es el aire, y el aire hace circular corriente. Pierde su característica de dieléctrico, empieza a conducir, y es lo que nosotros conocemos como rayo. Con, por supuesto, caminos que son altamente probabilísticos. En este caso, entonces, podríamos asumir, está bien, tu pregunta, que efectivamente el aire es dieléctrico, y por tanto, este es un dieléctrico interior, un poco chanta, pero sigue siendo dieléctrico, que es el aire. Entonces, paso 1. Determinamos el campo eléctrico por ley de Gauss en la zona activa del capacitor. Vamos. Intensidad de campo eléctrico en el área de la superficie gaussiana. En este caso estamos trabajando con un cascarón esférico, que es la superficie gaussiana especial verde, que tiene 4pi por r cuadrado. Ese es el área de su superficie, lo que está aquí en verde. Luego, la carga encerrada, en este caso es Q. Esto entonces dividido sobre la permitividad eléctrica del vacío. En algún punto de la existencia, bueno, eso ya lo vamos a ver, pero en algún punto de la existencia de la maldad de algún profesor de electromagnetismo de otra universidad, yo conocí un ejercicio que hizo en el que a este material conductor le dio una cierta densidad de carga superficial que dependía de no sé qué cosa, pero una cosa súper complicada, una exponencial que tenía unas integrales que no se podían resolver. ¿Por qué? Porque la gracia estaba en que si uno entiende el concepto de lo que hay aquí detrás, no es necesario determinar la carga encerrada, a pesar de que, por ejemplo, solamente les den la densidad y no les digan, ¿sabes que esto tiene carga Q? Sino que les dijo, ¿sabes que esto tiene densidad ρ dependiente de teta, dependiente de no sé qué cosa, y que así tal cual? Es una expresión más o menos larga. Y la gente lo que intentó hacer es integrar la densidad de carga para obtener la carga. Y poner aquí cuál es la carga Q. Porque uno está acostumbrado con el switch de la ley de Gauss. Ya. La cosa es que eso no hay que hacerlo. No importa cuál sea la densidad que hay ahí, ni cómo esté distribuido. Bueno, por supuesto tiene que estar distribuido simétricamente. Pero no hay que integrar nada. Se asume que es Q. No me importa cuánto vale. Vamos a asumir que es Q. Punto. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Eso es un spoiler, así como lo vamos a dejar ahí entre medio. Voy a despejar aquí la intensidad de campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, que en este caso corresponde con la carga Q partido en 4pi e epsilon sub 0 por r cuadrado. Con esto tenemos el paso 1 listo. Determinado el campo eléctrico en la zona activa del capacitor. Luego, paso 2. Vamos a escribir por acá. Paso 2 dice determinar la diferencia de potencial entre la zona activa a partir de esta relación que hay entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico. Entonces, aquí es muy sencillo porque lo único que hay que ver es, tenemos un cuerpo interior y un cuerpo exterior. Los límites que marcan mi zona activa son R igual a A y R igual a B. Y por lo tanto, lo que yo tengo que determinar es cuál es la diferencia de potencial que hay entre R igual a y R igual B. La diferencia de potencial en los límites de mi zona activa. R igual a y R igual a B. R igual a, R igual a B. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Determinar la diferencia de potencial que existe entre A y B. Como más adelante en capacitancia vamos a trabajar con el valor absoluto, da lo mismo desde dónde hasta dónde. Si quieren hacerlo de B menos A, desde A hasta B, eso queda a criterio de ustedes. Lo que sí hay que asegurar, y que vamos a después poner el ojo, es que hay que asegurarse de que eso efectivamente sea un valor positivo. Pero ya vamos a ver qué es lo que ocurre. Acá entonces lo que yo voy a considerar, por ejemplo, es el voltaje en A o el potencial electrostático en A menos el potencial electrostático en B. Porque a mí se me ocurrió, fue lo primero que pensé yo. Podría ser B menos A. Alguien podría decir, quiero desde aquí hasta acá, o desde A hasta B, y por lo tanto B sub B menos B sub A.
Eso queda a criterio de ustedes, porque es lo mismo. Desde acá hacia allá, desde acá hacia allá va a ser lo mismo, pero con signos contrarios. Y esto me queda menos, como lo hemos trabajado hasta ahora, la integral del campo eléctrico en esta zona. Recordar que estamos entre A y B, estamos trabajando con este campo eléctrico, que es esta expresión que está aquí. Por lo tanto, sería menos la integral del campo eléctrico U sobre 4 pi epsilon sub 0, yo maniático separo el R cuadrado de todo esto, en dr. Campo eléctrico en dr. ¿Desde dónde hasta dónde? Yo aquí consideré punto final menos punto inicial, y por lo tanto, desde el punto inicial hasta el punto final, desde B hasta A. Si alguien hubiese querido hacerlo B sub B menos B sub A, sería idéntico, solo que la A estaría aquí abajo y la B estaría aquí arriba. Vale. Dicho esto, entonces vamos a resolver la integral, que esto es bastante sencillo, y tenemos lo siguiente. Esto va a ser, voy a sacar la constante, Q sobre 4 pi epsilon sub 0, y luego me queda la integral de 1 sobre r cuadrado. La integral de 1 sobre r cuadrado, en algún momento me lo dijeron ustedes, es menos 1 sobre r. El menos con este menos que está aquí queda más, y por tanto todo esto queda 1 sobre r evaluado entre B y A. Diferencia de potencial que existe entre A y B. Termino entonces de evaluar esto y me queda Q sobre 4 pi epsilon sub 0 por 1 sobre A menos 1 sobre B. Cuando llega a este punto en el que ustedes ya determinaron la diferencia de potencial en su zona activa, hay que tener... a dibujar uno. Hay que tenerlo. Porque ustedes tienen que asegurarse de que están trabajando con algo que sea positivo para poder seguir avanzando. ¿Alguien creo que tiene la mano levantada? Sí. Sí, profe. Alfonso. Por ejemplo, ahí cuando uno hace el proceso para sacar la diferencia, la diferencia potencial, en la Aquí, integral es sí. la integral de el campo eléctrico por un vector de S, ¿cierto? Que es como el vector normal Sí, y en ese caso, el ¿por qué original se reemplaza era como aquí. por dr? Perfecto. Excelente pregunta. No quería llegar a esto, pero bueno, es lo que hay. Pero ¿te parece que hay alguien que...? Ah, no, eras tú el que tenía la mano levantada. Bien. Esta es la expresión original generalizada para todo, que dice lo siguiente. Si yo quiero ver, por ejemplo, qué es lo que ocurre, podemos analizar lo que ocurre. Aquí tenemos, esta es la esfera y este es el cascarón exterior. Acá más o menos estoy dibujando. Esta es la esfera interna y el cascarón exterior. Como para hacer un zoom en esa zona. Lo que me dice esta expresión es lo siguiente. Cualquiera sea la trayectoria, y por eso que acá abajo debiera ir incluso un gamma. Para cualquier trayectoria que tú quieras definir entre un punto A y B, la diferencia de potencial se puede entender como esta integral de línea, que por supuesto va a depender de la orientación del campo eléctrico, de la orientación de la curva que tú estés analizando. Esto es una integral de línea. Y por tanto, imaginemos que yo hago esta trayectoria para poder hacer esta integral de línea. Voy desde un punto que tiene R igual A hasta otro punto que tiene R igual B con la siguiente trayectoria. ¿Qué se me ocurrió? Y en esta trayectoria, que esta trayectoria la vamos a llamar gamma, lo que habría que hacer para determinar esta que es la integral de línea es determinar cuánto de ese campo eléctrico está apoyado en esta superficie y hacer el producto punto en cada uno de estas partes de la trayectoria. Porque esa es la definición de una integral de línea. Hay que determinar la componente que va proyectada o apoyada de un campo vectorial sobre una cierta trayectoria en toda la trayectoria, desde su inicio hasta el final. Y por tanto, lo que habría que hacer es parametrizar esta curva para poder hacer la resolución de la integral de línea. Ahora bien, eso es la descripción y la definición absolutamente básica y generalizada de lo que es la diferencia de potencial. Esta trayectoria que está aquí puede hacerse entre un punto A y un punto B, cualquier trayectoria que tú quieras. Uno la define. Lo importante es que uno vaya desde un punto inicial hasta un punto final. Eso sí,
Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Para estos casos que tienen esta simetría tan perfecta y esta simetría finalmente que tenemos un objeto concéntrico sobre otro concéntrico, que esto es esférico, maravilloso, es decir, lo siguiente, yo voy a considerar la trayectoria más simple que se me ocurre a mí entre el punto A y el punto B para determinar mi diferencia de potencial. ¿Y cuál sería esa? Una línea recta, radial, ojo, radial, que va desde un punto R igual A hasta un punto R igual B, que sería esa trayectoria que está ahí, en esa dirección. Y como nosotros sabemos que el campo eléctrico al interior de un objeto o una configuración que es esférica es radial, entonces vamos a tener que el campo eléctrico va a estar perfectamente apoyado en esta trayectoria. Y como está perfectamente apoyado en esta trayectoria que es en la dirección radial, entonces esto, que es un producto punto y que es una integral de línea, puede escribirse de la manera más simplificada como esta integral de línea del módulo del primero por el módulo del segundo, que un elemento diferencial tiene por supuesto módulo 1, por el coseno del ángulo que hay entre ambos. Eso sería como la definición del módulo del primero, módulo del segundo, por el coseno del ángulo que hay, un producto punto. En este caso, como yo creé una trayectoria que está perfectamente apoyada y que es exactamente una línea recta, no cambia su dirección y es perfecta desde P a P y es perfectamente paralela también al campo eléctrico, entonces yo puedo asumir perfectamente que esto lo puedo simplemente, el coseno de alfa siempre va a ser 1 para toda la trayectoria, y esto entonces me queda como la integral de la magnitud del campo eléctrico en un dr, donde entonces simplemente nos importa el radio inicial y el radio final. Y eso es lo que se obtiene abajo. No sé si Ya eso entendí, responde a tu profe. pregunta. Sí, sí, perfecto. Por ejemplo, también hay otro caso que es el de la placa, pero en la placa se hace como con un cilindro Eso, y sí, eso para los determinar el lados campo del eléctrico. cilindro son tangentes a la superficie gaussiana. Por lo Sí. tanto, no se toman los lados del cilindro, las caras laterales, al ser No tangentes, el campo sí, eléctrico ser tangente al vector normal. sí, esa es una interpretación de lo que famoso pastillero de la ley de Gauss. Tú tienes el plano y en el plano tú haces este famoso cilindro que atraviesa los dos lados del plano. Pero en ese caso, siempre es ideal hacer un cálculo diferencial, hacer tender la altura del cilindro a cero. Porque cuando tú haces tender la altura del cilindro a cero, solamente te van a quedar las líneas iniciales y todo va a atravesar por la tapa superior. Y por eso es que se le llama un pastillero. Y en ese caso, entonces va a tener, igual de todas maneras, que el campo eléctrico va a apuntar perfectamente en la dirección de la tapa hacia arriba. Cualquiera de las dos interpretaciones es correcta. Pero ya vamos a llegar a eso porque yo, de hecho, hay otro ejercicio con un plano. Esto, de hecho, lo voy a dejar ahí. Dejar ahí. Nosotros estábamos en este paso 2, que era, primero, paso 1, determinar el campo eléctrico por ley de Gauss. Luego, paso 2, a partir del campo eléctrico que determinamos con la ley de Gauss, determinar la diferencia de potencial. La diferencia de potencial se entiende como esta menos integral de la magnitud del campo eléctrico en dr, porque es simplemente tan fácil como dr lo que acabo de explicar arriba. Ahora, cuando se llega a esta expresión final de la diferencia de potencial, hay que tener sumo cuidado en que el resultado se asegure en que es positivo. Mi pregunta para ustedes entonces ahora es la siguiente. ¿Este resultado que ustedes tienen acá es positivo o es negativo? Porque va a depender de si ustedes toman BA menos BB o BB menos BA. Cada uno es libre de elegir. Pero acá al final este resultado, por lo menos hasta como lo hicimos hasta aquí, ¿esto es positivo o es negativo y por qué? Es positivo porque el radio de B es mayor y hace que el 1 dividido en B sea más pequeño, entonces el valor de la resta va a ser positivo. Perfecto. Exactamente. Acá tenemos A y B que son radios. A es el radio interno, B es el radio externo. B es más grande que A. Por lo tanto, como A es más pequeño, esta fracción va a ser más grande que esta. Y como que hay una resta, tenemos un número más grande restado con un número más pequeño, que es lo que dijo Aranza, y por tanto este resultado va a ser positivo. Como es positivo, podemos seguir. Si fuera, por ejemplo, alguien dijo B sub B menos B sub A y todo esto le va a quedar al revés, va a llegar a un resultado negativo. ¿Qué es lo único que hay que hacer?
volverlo positivo, multiplicarlo por -1 y se acabó, y se sigue. Siempre de aquí, para poder seguir al paso 3, hay que asegurarse que el resultado sea positivo, porque vamos a trabajar con este famoso valor absoluto. Ya, sigo. Paso 3, que es el más simple de todos. Vamos a agrandar un poquito más. Paso 3. Por eso que estos 3 pasos me gustan mucho porque ayudan a resolver siempre este tipo de ejercicios. Determinar la capacitancia, tal y como aparece ahí. La capacitancia, yo les dije, expresión generalizada, se entiende como la carga o el valor absoluto de la carga sobre el valor absoluto de la diferencia de potencial. ¿Qué carga es la que se analiza? Cualquiera de las dos del objeto. O sea, es la magnitud de la carga que tiene cualquiera de los dos extremos. En este caso, Q. Puedes tomar este Q o puedes tomar ese porque solamente importa el valor absoluto. Es la magnitud de la carga que tiene cualquiera de los dos objetos que separan este límite que encierra el campo eléctrico. Por lo tanto, la carga siempre va a ser Q. Y nosotros asumimos que es Q, y por lo tanto, para esta expresión de capacitancia, ¿cuál es la carga que se pone acá? Q. Se acabó, es solamente Q, la carga. Entonces, la capacitancia de este objeto vamos a reemplazar es sobre, y la diferencia potencial la voy a venir a recoger acá. Ahora se deben acordar de lo que yo les dije, un entre paréntesis medio extraño. Fíjense lo que pasa con la carga. No importa la magnitud de la carga que haya en cada uno de estos objetos, porque la carga se va a ir. Esto, en definitiva, queda de la siguiente forma. La capacitancia va a ser 4pi epsilon sub 0 sobre 1 sobre A menos 1 sobre B. La capacitancia solamente depende de la permeabilidad, perdón, de la permitividad eléctrica del material que hay en la zona activa, epsilon sub 0, y va a depender de parámetros geométricos. Nunca la capacitancia va a quedar dependiendo de la carga. La expresión de capacitancia. Y lo único que queda entonces aquí es evaluar en lo que dice el enunciado que hay que evaluar. Creo que por aquí lo tengo, a ver. Por acá tengo la guía abierta. A decían que era 5 centímetros, así que 5 por 10 a la menos 2. B decían que era 12 centímetros, 12 por 10 a la menos 2. Por tanto, lo único que queda acá es evaluar A y evaluar B para obtener el valor de capacitancia de este dispositivo. Que en este caso yo ya lo tengo calculado, por acá lo tengo, y es el 9,52 picofaradios. 10 a la menos 12 faradios. O sea, unos capacitores chiquitos, pero tampoco tan chicos. Me imagino que el profe igual les debe haber explicado lo de las escalas de los capacitores. Y bueno, depende mucho de los años también. En los años 80-90 encontrar un capacitor de 1 faradio era tomar una estrella con la mano, eran unas tremendas cosas, que en ese entonces también los llamaban supercapacitores y que eran de 1 faradio. Una cosa pero espantosa. De hecho, si ustedes abren alguna fuente de poder de un computador que tenga capacitores japoneses de buena calidad, etcétera, siempre van a tener a lo más milifaradios al interior de los dispositivos. Ya llegar al faradio estamos hablando de supercapacitores. Ahora, la tecnología ha avanzado mucho, sobre todo en lo que es vehículos eléctricos híbridos y maquinaria híbrida. Maquinaria híbrida se refiere a palas mecánicas, bulldozers, ese tipo de maquinaria, y que está utilizando tecnologías híbridas para su movilidad. O sea, no solamente estamos trabajando con un típico motor de combustión, un motor diésel, sino que es un motor diésel que está adosado a un generador eléctrico. Por tanto, ahí también, en vez de un sistema de batería, se propone también usar supercapacitores, que los supercapacitores dan una tremenda potencia, pero en un intervalo de tiempo muy corto. Y esos supercapacitores en la actualidad pueden llegar 500 faradios, 1000 faradios y no son tan grandes. Pero igual, de todas maneras, hablamos de supercapacitores.
Capacitores normales oscilan en el rango entre los nanofaradios y los milifaradios. Esos serían capacitores normales. Entonces aquí estamos, un capacitor chiquitito, pero que probablemente tenga alguna función. ¿Dudas con respecto a esto, que para mí es lo fundamental, que son estos 3 pasos para resolver ejercicios de capacitancia? Determinar campo eléctrico, determinar diferencia potencial, determinar capacitancia. ¿Alguna pregunta o duda con este procedimiento? Espérate que tengo abierto el chat, no lo tenía abierto el chat. Alguien decía el condensador del microondas. Sí, esos son grandes también, pero no son tan grandes. Condensador de partida de los motores antiguos, las lavadoras antiguas, que eran simplemente motores de inducción monofásicos con un condensador de partida. Condensador de partida también era más o menos grandecito, del orden de los milifaradios. ¿Alguna pregunta o vamos bien hasta acá con lo que es capacitancia? Para seguir avanzando entonces al segundo ejercicio. Por una manita arriba que pongan ahí, ya me queda claro que más o menos vamos bien. Manita, manita, manita. Muy bien. Sigo. Vamos a ir con el ejercicio número 2 de la guía número 4. Dícese: un capacitor está conformado por 2 discos conductores paralelos entre sí de radio 20 centímetros y separados por una distancia de 1 milímetro. ¿Cuál es la capacitancia de este dispositivo? ¿Cuánta carga almacenará si es conectado a una batería de 12 volts? Lo primero que hay que hacer es dibujar. Lo dibujé más o menos con las proporciones que tiene este objeto, que sería algo como este estilo. Unas tremendas placas separadas por una distancia muy pequeña. Son 2 placas, una azul y una roja, que están separadas por una distancia muy pequeña. Como están tan cerca, podríamos asumir que aquí entre medio el campo eléctrico es como si hubiese 2 planos infinitos, por supuesto despreciando los efectos de borde. El campo eléctrico de un plano infinito, ustedes lo pueden determinar a partir de la ley de Gauss y el famoso pastillero, que no es mi idea, por lo menos verlo ahora, porque eso ya es de ley de Gauss, pero sin rescatar la expresión del campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico genera un plano, ya sea un plano cargado infinito, es la densidad superficial de carga dividido en 2 veces la permitividad eléctrica del vacío. La dirección del campo eléctrico es siempre perpendicular al plano, y va a ser saliente si es que es un plano positivo y entrante si es que es un plano negativo. Eso lo trabajamos, por supuesto, nosotros en la ley de Gauss. Entonces, ¿qué es lo que hay que fijarse acá? Que aquí hay 3 zonas que podríamos analizar. Si es que imaginamos que estas son 2 placas infinitas, o imaginamos que más o menos tiene esta distribución, la podríamos aproximar. Acá a la derecha vamos a ver que el campo eléctrico que provoca el campo, o sea, la placa azul es entrante, mientras que el campo eléctrico que genera la placa roja sobre esta sección de acá es saliente. ¿Eso qué significa? Que a la derecha de estas 2 placas el campo eléctrico es 0. ¿Por qué? Porque se superponen estos 2 campos eléctricos que tienen la misma magnitud, no dependen de la distancia, que tienen sentidos contrarios. Lo mismo ocurre a la izquierda de estas 2 placas. A la izquierda de estas 2 placas van a tener ustedes líneas de campo positivas salientes de la placa roja y van a ver líneas de campo que van a estar intentando entrar a la azul. Esta es la contribución de campo eléctrico de la placa azul y esta es la contribución de campo eléctrico que tiene la placa roja. El resultado entonces es que el campo eléctrico que afuera es 0. ¿Dónde está entonces el campo eléctrico contenido entre las placas? Y como hay campo eléctrico contenido, entonces estamos hablando de un capacitor. Que yo inmediatamente acabo de asumir que uno tiene carga Q y el otro tiene carga menos Q. Ustedes siempre tienen que imaginarse eso cuando están trabajando con capacitores.
Y en definitiva vamos a tener que la magnitud del campo eléctrico entre placas es dos veces el campo eléctrico generado por cualquiera de ellas. ¿Por qué? Porque aquí entre medio, bueno, no creo que no alcanzo a hacer un zoom más grande. Ah, no sé si alcanzo a hacer un zoom. Aquí entre medio vamos a tener que el rojo va a estar generando un campo eléctrico saliente para allá. El azul va a estar generando un campo eléctrico que va hacia allá. Perdón, al revés. Va a estar entrando a la roja. La roja es saliente hacia allá y la azul va a estar generando un campo eléctrico que es entrante hacia lo azul. Solamente en esta zona tenemos que el campo eléctrico generado por ambas placas apunta en la misma dirección. Y por eso es que aquí entonces el campo eléctrico entre las placas yo estoy asumiendo que es uno más el otro, o sea, dos veces cualquiera de ellos dos. Sigma sobre epsilon sub 0. Este va a ser la intensidad de campo eléctrico. No hubo necesidad de ocupar ley de Gauss, entre comillas, porque esto igual sale a partir de la ley de Gauss esta expresión, pero ustedes pueden llegar a ocuparla. O sea, ya se sabe de ley de Gauss, ya se sabe, si lo hicieron por el método clásico de determinación de campo eléctrico, un poco más carretero, pero llegan al mismo resultado, que esta es la expresión del campo eléctrico generado por un plano, muy grande o infinito, porque están los dos muy cerca. Teniendo el campo eléctrico entre las placas, tenemos listo el paso 1. Aquí está el paso 1 listo. Ticket. ¿Cuál era el paso 2? No sé si alguien me puede responder por ahí por el chat. Pasos para la determinación de la capacitancia. Paso 1, determinación del campo eléctrico. Paso 2, ¿qué hacíamos después de tener el campo eléctrico? Diferencia de potencial, me dice alguien por ahí en chat. Exactamente. El paso 2 es determinar la diferencia de potencial entre un objeto y otro, entre los dos límites que separan mi zona activa, que es donde está el campo eléctrico. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Diferencia de potencial que va a ser menos la integral del campo eléctrico que ya lo tenemos. ¿En qué trayectoria? Yo quiero ir de una placa a la otra. Así que, como quiero ir de una placa a la otra, voy a imaginarme la trayectoria más recta posible con respecto a mi campo eléctrico, y en este caso va a estar apoyada en el eje X. Así que yo voy a imaginar una trayectoria que es perfectamente paralela al eje X, que va a ser entonces una integral que va desde X, desde un X igual no sé cuál, porque aquí no hay referencias, va a ir desde un X cualquiera, si le vamos a poner X desde un alfa cualquiera, hasta un X alfa más D. O sea, vamos a ir desde un punto que está aquí, en una posición que yo no conozco, así que yo la llamo alfa, la podría llamar X0, la podría llamar carita feliz, lo que ustedes quieran, hasta llegar a la otra placa, que sería la posición inicial más la distancia. Desde un punto inicial hasta un punto inicial más la distancia. Entonces mi diferencia de potencial me va a quedar de la siguiente forma. Menos sigma sobre epsilon sub 0, esta es una integral de las más simples que hay, es la integral de dx, que es simplemente x evaluado en el límite superior menos el límite inferior. Ya me va a quedar esto. ¿Por qué? Porque va a ser x evaluado en el límite superior, alfa más d, menos evaluado en el límite inferior, alfa más d menos alfa. Ese alfa se va con ese alfa y solamente queda d. Ahora, acá en este paso yo dije siempre hay que prestar atención, hay que poner un ojito, verificar si es que nuestra diferencia de potencial es positiva o es negativa. En este caso, nuestra diferencia de potencial es positiva o negativa. ¿Qué dicen ustedes aquí? ¿Diferencia de potencial cuando llegamos a este punto es positiva o es negativa?
Jueguensela. ¿Positiva o negativa la diferencia de potencial acá? Acá lo que tienen que ver es que sigma es positivo porque es una densidad de carga que estamos asumiendo que es positiva. Epsilon sub 0 es una constante y d es la distancia que hay entre los dos objetos. Por lo tanto, esto que está aquí, todo es negativo. Y en definitiva, para poder pasar al siguiente paso, que es, quiero saber cuál es la diferencia de potencial, pero en su valor absoluto, tengo que dejar todo esto como positivo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Comerme el menos. Así de simple. Yo lo dejo positivo, a la fuerza. Hay que dejarlo como sigma sobre epsilon sub 0 por d. ¿Qué es lo último que me queda? Este sigma, ¿lo puedo dejar en función de la carga de los planos, de las placas? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Esta que es la densidad de carga, ¿la podré dejar en función de Q, que es la carga que tiene una de las placas? Sigma, hay que dejarla de alguna forma. ¿Se podrá dejar en función de Q? ¿O no se puede dejar en función de Q y se tiene que seguir resolviendo esto? Ustedes siempre tienen que pararse a ver y dejar todo esto en función de Q, porque es más sencillo después para determinar la capacitancia. Se puede, me dicen por ahí. Claro que se puede. Acá estamos asumiendo que, vamos a asumir, por supuesto, que la carga está esto en un conductor en el equilibrio electrostático, y en equilibrio electrostático las cargas en un conductor siempre se van a alinear y se van a distribuir de manera homogénea, uniforme. Y por lo tanto podemos asumir que la densidad de carga, en este caso de cada disco, o del disco positivo, es la carga que tiene Q dividido en el área del disco. Recuerden que la densidad de carga es carga sobre, depende si es lineal, carga sobre largo, si es una superficie, carga sobre área, si es algo que ocupa volumen, carga sobre volumen. En este caso, podríamos asumir que las placas son planas. Como son planas y la carga está distribuida uniformemente, entonces la densidad de carga es Q sobre A. Y esto es lo que voy a escribir acá. Vamos a reemplazar. La diferencia de potencial en su valor absoluto se puede definir entonces como la carga por la distancia entre placas, por el área dividido en el área, y la permitividad eléctrica del vacío. Listo, el paso 2, y queda el último, que es el paso 3, que es determinar la capacitancia. Para determinar la capacitancia, lo único que hay que hacer es esta capacitancia, ocupar la carga Q, recuerden que la carga que se ocupa en la capacitancia es simplemente Q, sobre este valor absoluto de la diferencia de potencial. Así se determina la capacitancia, recuerden, súper simple. Q sobre la diferencia de potencial en valor absoluto. ¿Cuál Q? La Q de cualquiera de los dos objetos. Siempre se va a asumir que es Q y no me interesa calcular cuál es porque se va a ir. Esa Q se va a ir con otra Q, eso es más que seguro. Y vamos a reemplazar entonces todo esto acá. Y va a quedar Q sobre la diferencia de potencial, que es esto que está aquí. Por D partido en A por epsilon sub 0. Se van las Q con las Q y va a llegar a que la capacitancia de cualquier capacitor de placas paralelas se escribe como el área de las placas por epsilon sub 0 dividido en D. Porque recuerden que esto está en el denominador del denominador, pasa al numerador, epsilon sub 0 por A partido en D. Y esta es la capacitancia que hay entre estas dos placas, y es en general la que ustedes van a encontrar en los libros, que es la capacitancia que hay, o que existe, o que se desarrolla en un dispositivo de placas paralelas. Permitividad eléctrica del vacío, A, el área de las placas, D, la distancia que separa las placas. Ya cuando hay dieléctrico, que eso ya lo vamos a ver, va a cambiar, y por supuesto no vamos a tener solamente epsilon sub 0, sino que va a estar la permitividad eléctrica del medio con el que estemos trabajando. Por ahora, como hay vacío, o asumimos que hay vacío,
entre las dos placas, entonces esto es epsilon sub 0 por A partido en D. Y con esto entonces se determina, terminamos con esto, y lo único que queda es evaluar los valores del enunciado. ¿Qué lo voy a poner? Evaluando los datos del enunciado. Profe, disculpe, no sé si me equivoco, Sí, pero sí. ¿no había un 2 o no? Ya, En tú el inicio. dices aquí. O anoté mal, Este. sí, ahí. Está súper bien. Sí. Este es el campo eléctrico que provoca un plano. Por ejemplo, un plano que es estas líneas rojas que están acá. Pero aquí tienes que ver que hay dos planos que están imprimiendo campo eléctrico. Por lo tanto, aquí al medio, por ejemplo, por eso que hice un zoom ahí, el plano rojo va a estar generando un campo eléctrico, y ese campo eléctrico va a tener de magnitud sigma sobre 2 epsilon sub 0, y el azul también va a estar imprimiendo campo eléctrico que va a tener de magnitud también sigma sobre 2 epsilon sub 0. Como en esta zona los dos campos eléctricos generados por la placa positiva y la placa negativa apuntan en el mismo sentido, entonces el campo eléctrico total entre placas va a ser S más este otro que está aquí. Va a quedar sigma sobre 2 epsilon sub 0 más sigma sobre 2 epsilon sub 0, que es lo mismo que 2 veces sigma sobre 2 epsilon sub 0, y aquí se van los dos. Por eso que el campo eléctrico entre las placas es el doble del campo eléctrico que provoca un solo plano. Ah, ahí sí, gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Igual es importante que vayan viendo si algo les causa duda o que les vaya molestando, lo avisan y lo vemos. Si no hay, seguimos. Habíamos llegado a la expresión general de acá, que esta es la capacitancia que tiene o que desarrolla un dispositivo de placas paralelas, y lo único que me queda es ahora evaluar los valores o las dimensiones que me da el enunciado. Evaluando los datos del enunciado, por acá ya lo tengo calculado, la capacitancia de estas dos placas, por supuesto haciendo esta aproximación de como si fueran dos planos infinitos, es de aproximadamente 1,11 por 10 a la menos 9 faradios. Esa es la primera respuesta a este ejercicio, pero hay que recordar que hay otro. Primero, ¿cuál es la capacitancia de este dispositivo? La capacitancia del dispositivo es esta que está aquí. El área es el área de una placa que se puede determinar como el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, y la distancia de separación, que es 1 milímetro. La segunda pregunta que me hace el ejercicio es, ¿cuánta carga almacenará si es conectado a una batería de 12 volts? Si es conectado a una batería de 12 volts, lo que hay que ocupar es esta expresión que está aquí. Porque dependiendo de qué diferencia de potencial tú pongas, va a ser también la carga que aparezca. Porque aquí estamos viendo ya hasta la diferencia potencial, estamos haciendo todas estas integrales, pero todo esto fue en función de una Q cualquiera, cualquier Q. Ahora esto tiene definición. Dicen, ¿sabes qué? Este capacitor ya lo tengo con una cierta capacitancia, ya esto, recuerden, depende de parámetros geométricos, una vez que lo calculan, eso es, y no importa cómo, qué diferencia potencial le pongan al objeto, etcétera, la capacitancia no cambia. Solamente cambia si es que le agregan dieléctricos, si es que cambian sus dimensiones, etcétera. Ya con la capacitancia determinada, podemos saber lo que ocurre cuando le ponen una diferencia de potencial a partir de la expresión más simple de todas. Esta se cumple siempre. Entonces, notar que si yo aplico una diferencia de potencial de 12 volts en los terminales de este capacitor, entonces se va a almacenar una cierta carga, y esa carga va a ser, paso la diferencia de potencial. Bueno, en este caso no es necesario porque la diferencia potencial me la dan y me piden por la carga. Paso la diferencia de potencial multiplicando y voy a llegar a que la carga que almacena un capacitor se puede determinar como su capacitancia por la diferencia de potencial que se aplica en sus terminales. Se aplica siempre la misma expresión. En este caso entonces va a ser aproximadamente 1,11 por 10 a la menos 9 faradios.
por los 12 voltios. Esta entonces va a ser la carga que se almacene en el capacitor si es que yo le pongo los 12 voltios. Recuerden que la capacitancia es aquella medida de capacidad que tiene un cuerpo, un objeto, un dispositivo, para almacenar energía en forma de campo eléctrico. La capacitancia no se altera, solamente se altera por cambiando cosas geométricas o dimensionales del dispositivo. Después, a medida que yo les vaya poniendo diferencias de potencial, va a ir desarrollando distintas o va a ir almacenando distintos valores de carga. Es lo mismo que en el caso de la resistencia, que eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Esto entonces son las dos respuestas de este ejercicio. Un procedimiento igual al anterior, los famosos 3 pasos: determinar campo eléctrico, luego determinar la diferencia de potencial, para tercero calcular la capacitancia, con el extra que ahora les preguntan qué pasa si ese capacitor que ya está construido, ya está listo, ya está todo, ya determinaron la capacitancia, yo le pongo una diferencia de potencial. Las relaciones se cumplen siempre, esto se cumple siempre. Y el resto es simplemente despeje. Bien, pasemos al siguiente ejercicio, que es muy sencillo, de hecho no nos va a tomar más de 1 minuto, yo creo, o 2 minutos, que es simplemente para explicar el concepto de, no digamos que de dieléctrico, pero ya vamos a llegar a ese punto. Voy a poner al tiro aquí el ejercicio siguiente, que es el ejercicio número 3. Que en realidad es refome porque bueno, ya lo voy, no le voy a hacer ningún spoiler. Es fome porque ya lo resolvimos. Ayudante dialéctrico. Parece que este es el ejercicio número 3. Aquí está. Sí. Dícese, un capacitor, le dicen capacitor y el tiro en la mente pegado, uno es Q y el otro es menos Q. Un capacitor está conformado por 2 cascarones esféricos conductores concéntricos. Conductores metálicos, casi todos los capacitores son conductores, pues lógicamente se tienen que poner en un circuito. Si el cascarón interno tiene un radio A y el cascarón externo un radio B, ¿cuál es la capacitancia de este arreglo? Y es fomísimo, porque esto ya lo resolvimos. Lo vamos a dibujar. Tenemos un cascarón interno de radio A, cascarón externo de radio B, y esto es un capacitor. ¿Cuál es la capacitancia? Entonces, ¿qué es lo que hay que asumir? Número 1, que la carga al interior es Q y la carga al exterior es menos Q. Y esto ya lo resolvimos. Ya sabemos que aquí afuera el campo eléctrico es 0, aquí adentro de esto el campo eléctrico también es 0, y que solamente va a haber campo eléctrico en esta que es la zona activa, que es donde está almacenado el campo eléctrico, entre un cuerpo que es el interior y el exterior. Y esa expresión ya la determinamos, que es esto que está aquí. Así que yo voy, la pesco, control copy, se acabó. Ahí está. Listo, resuelto el ejercicio. Porque eso ya lo vimos. Campo eléctrico afuera es 0, campo eléctrico adentro es 0, campo eléctrico acá se determina por ley de Gauss. Después del campo eléctrico por ley de Gauss se aplica la diferencia de potencial. Después de la diferencia de potencial se determina la capacitancia. Alguien me pregunta ahí, ¿cómo se le aplica diferencia de potencial si está aislado? ¿A qué te refieres con que está aislado? Como la esfera de adentro, ¿cómo hago para que se haga un circuito entre la de afuera y la de... Esa es una excelente pregunta. Claro que sí. Ya. Es porque nosotros lo vemos así, pero de aquí tiene que haber un cable saliendo y por supuesto esto tiene que estar sujeto o en resina epóxica o en algún material. Lógicamente esto está en el aire, si tú lo dejas en el aire, la esfera de acá se te va a caer y se te va a quedar pegado al otro. Entonces, claro, este tipo de capacitores que son poco comunes, pero igual los hay, lo que se hace es, primero, se construye la esfera interior se le pone un cable, muy parecido como se hacen los parlantes, que los parlantes tienen la bobina y de la bobina sale el parlante, o sea, sale el cablecito de adentro. Se les conecta un cable pequeño
que sale por acá. Después se inyecta todo esto en resina para formar ahora aquí entre medio un cascarón que es de resina y va a quedar todo esto como dieléctrico, la resina es dieléctrica. Y después sobre ese dieléctrico se monta el cascarón esférico metálico, y ese cascarón esférico metálico se le hace un agujero, y por ese agujero se saca el cablecito que viene de adentro. Y ese cablecito, por supuesto, tiene que estar recubierto por esmalte para que no haga contacto con la superficie exterior, y por supuesto a la superficie exterior también se le conecta el otro cable, y ahí tienes los dos terminales. Por tanto, ahí ya no es tan perfecto como lo estamos viendo aquí, porque igual hay un cable, ese cable va a tener carga o corriente y va a alterar un poquito el campo eléctrico, pero es muy poca la diferencia que hay. Esta es una idealización de ese tipo de capacitores. Entonces, capacitor, resina o material que lo soporte y que sea dieléctrico, un cable que atraviese todo este material, se le hace un agujero, ese cable atraviesa y después tienes el otro cable. Así como se conecta en la vida real, digamos. ¿Dudas con este ejercicio? ¿O con lo que hemos visto hasta ahora? Bien, vamos con el siguiente. Ya, este es un poco más, no es que sea fome, pero es un poco mecánico. Sí, más o menos así. No me recuerda la posición última que yo estoy hecho del Google Drive. Este. Es un ejercicio que cuesta un poco entender, pero se trabaja de una forma muy mecánica. Dícese, un capacitor variable de placas paralelas, listo, placas paralelas. Capacitancia de un capacitor de placas paralelas es A por epsilon sub 0 partido en D. Eso lo resolvimos en el ejercicio 2. Tiene una distancia entre placas fija de D igual a 0,5 milímetros. Sí, el área de las placas puede ser modificada moviendo una placa respecto de la otra. Movimiento paralelo. Si la capacitancia puede ser modificada entre 10 picofaradios y 120 picofaradios, ¿cuáles son las áreas de superposición entre placas para los valores de capacitancia antes mencionados? No hay que guiarse mucho por el dibujo, porque el dibujo enreda bastante. Lo que sí hay que considerar es que esto, de hecho esto es una cosa que existe, que son los capacitores variables, se puede representar como un capacitor de placas paralelas con área variable, y que esta área resulta de la superposición de distintas capas. Entonces, ¿de qué va todo esto? Que en realidad hay dos valores, o digamos, la capacitancia puede oscilar entre estos dos valores. La capacitancia puede ser mayor o igual a 10 picofaradios, menor o igual a 120 picofaradios. Y sabiendo que la distancia es fija, entonces hay que saber cuáles son las áreas equivalentes o representadas entre las placas para estos dos valores antes mencionados. Y es netamente una cosa de evaluar. Vale decir, si yo tengo que la capacitancia es de 10 picofaradios, entonces estos 10 picofaradios equivalen a tener un capacitor que tiene una cierta área de placas, que lo voy a llamar un área sub 10, para saber y representar que estamos trabajando con este caso, multiplicada por epsilon sub 0 dividido en esta distancia D. La capacitancia no cambia. A por epsilon sub 0 partido en D. D se conoce. Epsilon sub 0 se conoce. La capacitancia se conoce. Y lo único que faltaría por determinar es cuál es el área total que resulta de la superposición para este caso para lograr estos 10 picofaradios. Y es despeje. A sub 10 va a ser los 10 picofaradios, 10 por 10 a la menos 9, 10 por 10 a la menos 9, no, perdón, a la menos 12, porque esto es picofaradios, 10 a la menos 12. Multiplicado por D, que es la distancia, 0.5 por 10 a la menos 3. Todo esto dividido por la permitividad eléctrica del vacío.
8,85 por 10 a la menos 12. Con eso, por ejemplo, se obtiene que el área necesaria de las placas para este caso, de los 10 picofaradios, es de aproximadamente, porque yo lo tengo calculado, 5,65 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Es bien fome este ejercicio en realidad. Luego, para el segundo caso, en el que se tiene una capacitancia de 120 picofaradios, esos 120 picofaradios se pueden representar como el área necesaria que tienen las placas para lograr estos 120 picofaradios por el epsilon sub 0 partido en D. Y por el mismo despeje y la misma resolución, solamente que ahora reemplazando en vez de 10 son 120 picofaradios, vamos a llegar a que el área necesaria para lograr estos 120 picofaradios es de aproximadamente 6,78 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Lógicamente, a mayor capacitancia se necesita mayor área de placas y que el resto de las cosas se mantiene constante. Especialmente y particularmente 12 veces. Esto es 12 veces esto que está acá. En realidad, como digo, el ejercicio es bastante sencillo, bastante mecánico. Lo único que importa acá es determinar que la capacitancia de placas de un dispositivo que tiene placas paralelas es esta expresión que está aquí. Asumimos que estamos trabajando en vacío y por tanto, para lograr dos valores de capacitancia distintos, considerando distancia entre placas constante, necesitamos variar el área. Y esa área entonces va a depender del valor de la capacitancia que se requiere. El resto es despeje. Yo no creo que en realidad haya muchas preguntas, porque en realidad este ejercicio, como digo, es bastante sencillo y no tiene tanta gracia. Bueno, tiene un poco más de gracia que este que está aquí arriba. Sí. Vamos con el siguiente. Ejercicio número 5. El famoso concepto de supercapacitores, muy usado en maquinarias híbridas. Algunos equipos electrónicos inalámbricos modernos utilizan supercapacitores, que corresponden a dispositivos con valores de capacitancia extremadamente grandes. Y que bueno, eso a lo largo de los años va a ir cambiando qué uno entiende como extremadamente grande. Dice, ¿cuánta carga es almacenada en un supercapacitor de 50 faradios conectado a una diferencia de potencial de 2,5 volts? Este ejercicio es el colmo de fácil. Porque yo les dije, lo que relaciona capacitancia con carga y con diferencia de potencial que se aplica es esta expresión que está aquí, que es muy simple. La capacitancia se entiende como la relación que hay entre la carga que se almacena para una determinada diferencia de potencial, en absoluto. Y en este caso, ¿quieres saber cuál es la carga almacenada? Pues despejamos. La carga almacenada en este caso es la capacitancia del objeto por la diferencia de potencial. Multiplicar, sin calculadora siquiera, capacitancia 50 faradios, potencial 2,5 volts. Que es más o menos el orden en el que andan los supercapacitores y la tensión que tienen. Por ejemplo, esos famosos de 500 faradios que están saliendo modernos, esos son como de 2,7, 2,3, no me acuerdo cuál era pero andan más o menos por ese orden. Entonces, 50 por 2,5, la unidad de carga que es Coulomb, y esto entonces es simplemente 125. ¿Saben cuántas cargas son 125 Coulomb? Esa cantidad de electrones. Estamos hablando, la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Estamos hablando de 10 elevado a 19 electrones. Más, son como 10 elevado a 20. Una chatarrada de electrones o protones, finalmente de carga que está aquí, de exceso de carga o de déficit de carga que está en el interior de este supercapacitor. Pobre del que se acerque a este supercapacitor y le dé la corriente, porque desaparece. Nunca se les ocurre abrir una fuente de poder de un computador sin guantes, sin protección o sin haberla descargado antes. Porque dentro de los capacitores almacenan energía a pesar de que el computador está apagado. No sé si alguno de ustedes, ya, bueno, cuando chico, bueno, más de algunos se tiene que haber fijado,
en los cargadores de los notebooks, cargadores de los distintos dispositivos que siempre tienen una lucecita verde. Los famosos, los cargadores todos tienen una lucecita verde. Y que ustedes desenchufan el notebook o desenchufan el aparato y la luz verde sigue ahí, y después de un rato como que se va apagando la luz verde hasta que se termina de apagar. Ya, eso ahí hay un capacitor. Ese capacitor tiene energía adentro, tiene sus ciertos faradios, tiene la carga almacenada, y esa carga almacenada la empieza a ceder lentamente y sigue cargando y sigue entregando energía, y eso es lo que mantiene esa lucecita verde del cargador prendida hasta que se apaga. Así que, por ejemplo, si ustedes desenchufan el cargador del notebook, y no sé a quién se le podría ocurrir, pero le pegan el languetazo al cargador, bueno, les va a dar la corriente muy pequeñita, pero les va a dar. No lo intenten, no lo intenten. Después vaya a aparecer ahí que me están echando la culpa a mí y sale un estudiante de electromagnetismo electrocutado. Ejercicio número 6. Ya, esta es materia de otro costal que yo lo voy a introducir acá, pero lo tenemos que trabajar en la siguiente sesión bien, que dice lo siguiente. Que igual ustedes ya lo deben saber a estas alturas de la vida, pero nunca está de más preguntar. Dícese, alguien dice, ¿alguna expresión que permita saber cuánto tiempo después del capacitor pierde su energía? Claro que sí, se llama constante de tiempo, que es 1 sobre la resistencia multiplicada por la capacitancia. Equivale al 5 veces o el tiempo que se demora el 5 ciclos. El ciclo de descarga y descarga de un capacitor se puede modelar como un exponencial decreciente, y ese exponencial decreciente es como un Euler a la menos 1 sobre RC por tiempo, por T, donde T es el tiempo de descarga. Entonces se asume que 1 sobre RC es el tiempo en el que esto se demora en descargar. Habría que determinar cuál es la resistencia equivalente que hay al interior del cargador del notebook, la capacitancia equivalente que tiene al interior del cargador del notebook, y con eso podrías determinar la constante de tiempo, que es más o menos el tiempo en el que se demora en descargarse. Eso es materia de que tendríamos que ver por ahí por circuitos de RC, y que también se ve en circuitos electrónicos 2 o circuitos 1, no sé cuál de todos los circuitos que dan. Pero sí, hay maneras de saberlo. Y justamente eso, así se tiene que ir calculando también cuando se ocupan en maquinaria eléctrica híbrida. No es que yo ponga un capacitor, mira, me dará a dar energía, pero no sé cuánto, hay que dimensionarlo. Una manera simple es a partir de esa constante de tiempo, 1 sobre RC. Eh, ya, este ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuál es la capacitancia total de 3 capacitores de 3 microfaradios, 5 microfaradios y 7,5 microfaradios? Estás viendo UF, yo no sé por qué mucho ver cada pared. Conectados en paralelo. ¿Cuál es la capacitancia total si se conectan en serie? Aquí se marca cambio en la guía en que yo digo, se acabaron los ejercicios de capacitancia, se acabaron estos ejercicios del epsilon sub 0 por el A, por el D, que hay que ver la geometría, si esto es una esfera, si es que es un cilindro, si es que la distancia entre las placas, ya, eso es capacitancia. Estos ejercicios de acá, en que les dice 3 capacitores, ya están listos, ya les calcularon la capacitancia, ahí están 3, 5 y 7,5 microfaradios, están conectados y se conectan que en serie, que en paralelo, que carga, se descarga, ya. Este tipo de ejercicios yo los llamo ejercicios de capacitores, que son ejercicios que son más sencillos, entre comillas, y que van orientados a la conexión o interconexión de dispositivos. Entonces, dícese, tengo 3 capacitores que son de 3 capacitores y que ahora se dibujan así. Los capacitores, a pesar de que puedan ser cilíndricos, que puedan ser de distintas formas, se representan en un circuito de la siguiente forma. Cuando ustedes vean en un circuito esta cosita que tiene 2 terminales y 2 placas paralelas, capacitor. Cuando una es más larga que la otra, bueno, esa es una fuente de tensión continua. Tenemos 3 capacitores. Y me preguntan lo siguiente. Aquí vamos a poner, este es de 3 microfaradios, este es de 5 microfaradios, este es de 7,5 microfaradios. Primera situación. ¿Qué pasa si conecto los 3 capacitores en paralelo? Punto 1. Tendría algo como esto. Estos 3 conectados en paralelo. Esto A
punto B. Estos tres están conectados en paralelo. La manera de reconocer cuando dispositivos están conectados en paralelo, ustedes tienen que imaginarse que estos son los terminales, el capacitor, resistencia, lo que tengan, son brazos. Los brazos de esta persona que está aquí, los dos brazos están conectados con los dos brazos de otro objeto. Entonces, por ejemplo, aquí, tengo un terminal y ese otro terminal está conectado con ese. Un brazo con un brazo. El otro brazo, ese que está ahí, está conectado con este que está acá. Estos dos están en paralelo. Ahora, ese con ese y ese se están dando los tres la mano aquí justo en el medio. Un cable es cable. Ese y ese, los tres brazos están ahí. Ese y ese, los otros tres brazos están allá. O sea, como si tuvieras tres personas con los brazos. Bueno, este me entiende. Pero el punto es ese, de que los dos pares de terminales de los dispositivos están conectados para los tres dispositivos. Este terminal, ese terminal y ese terminal están los tres conectados. Ese terminal y ese terminal están los tres conectados entre sí, sin que medie, sin que haya entre medio nadie. Si es que aquí llegan a ver una resistencia ahí colada, ahora, el brazo de este capacitor no da con el brazo de este, y esos dos ya no están en paralelo. Siempre hay que mirar eso. Los brazos se tienen que dar a los dos brazos. Por este lado, ese brazo con ese brazo está. Por este lado, aquí hay alguien que se metió entre medio y no dejó que este le diera el brazo a este otro que está acá. Y por como ese caso, ahí no sería el caso que están en paralelo. Bueno, eso igual lo voy a explicar más en detalle la próxima sesión. Acá entonces tenemos esto. ¿Qué pasa si están en paralelo? Pregunta para ustedes, que ustedes ya debieran haberlo visto. ¿Cuál es la capacitancia equivalente cuando se tienen capacitores que están en paralelo? ¿Qué tengo que hacer con los tres valores de capacitancia para obtener la capacitancia equivalente en estos casos? Capacitancia equivalente de capacitores que están en paralelo. La capacitancia equivalente, cuando ustedes tengan capacitores que están conectados en paralelo, exactamente, tal como dice Diego en el chat, es la suma de la capacitancia individual de cada uno. En este caso hay tres, y por lo tanto la capacitancia equivalente de estos tres en paralelo es 3 más 5 más 7,5. Se acabó. Por supuesto, esto microfaradios. Que sería 3 más 5, 8 más 7,5 es 15,5 microfaradio. Tan simple como eso. Si hubiese un cuarto capacitor conectado en paralelo, habrá que sumarlo. Y ese será el equivalente de estos cuatro. Si solamente hay dos que están en paralelo, el equivalente de esos dos va a ser la suma de las capacitancias de cada uno de ellos. ¿Qué significa la capacitancia equivalente? ¿Qué significa la capacitancia equivalente? Que si ustedes tienen, por ejemplo, todo esto conectado a un circuito, qué sé yo, por acá hay un circuito súper enredado, un montón de cosas aquí adentro del circuito. Hay un circuito lleno de transistores, fuentes de tensión, etcétera, un montón de cosas. Y ese circuito está conectado a estas tres capacitancias. ¿Qué significa la capacitancia equivalente? Más o menos, la manera de entenderlo, es que alguien le dice a ustedes, ¿sabes qué? Yo no quiero tener estos tres aquí, me molestan, ocupan mucho espacio, le pega un tijeretazo ahí, le pega un tijeretazo ahí, y dice, tome, váyase con esto para la ferretería, o al lugar donde vendan las capacitancias, y me consigue un solo capacitor que me haga la misma pega, de estos tres. Pero tendrá que ver cómo lo calculamos. Ahora, hay más cosas entre medio, hay cosas de potencia, de tensión, pero no lo vamos a discutir acá. Pero finalmente eso es lo que significa un capacitor equivalente. Que yo puedo cortar esto aquí, corto esto acá, lo quito, me lo llevo para donde sea. Y aquí ahora, entre esos dos terminales, voy a conectar uno solo, que es de 15,5 microfaradios. Y va a funcionar igual, muy parecido.
Ese es el concepto de capacitor equivalente. Yo tengo estos tres, los quito y es como si tuviera uno solo. Ya, suficiente cháchara por esta parte. Entonces vamos a retroceder un poco. Ahí. Segunda condición. ¿Qué pasa si esos tres capacitores están conectados en serie? Y vamos a dibujar. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Todo A, todo B. ¿Qué significa que haya capacitores en serie? Acá en serie ustedes tienen... ojo con esto. Prestenme atención que igual lo voy a repetir en la próxima sesión de práctica. De nuevo hay que pensar este tema de los brazos, de los terminales. Acá yo tengo que este capacitor de acá tiene ese terminal, tiene este terminal. Este capacitor tiene ese terminal y este terminal que está acá. Si se fijan, estos dos terminales se están tocando. Esos dos terminales esos dos brazos se están tocando. Cuando hay terminales de dos dispositivos que se están tocando de manera exclusiva, que no hay nadie más metido aquí, no hay otro brazo de ninguna otra persona, de ninguna otra parte, solamente esos dos se están dando la mano, a eso se le llama una conexión en serie. Estos dos están en serie porque se están dando la mano de manera exclusiva. No hay nadie más. Si hubiese por aquí un colado, una resistencia, entonces estos dos se están dando la mano, sí, pero aquí hay alguien, un tercero que también está metiendo la mano ahí. Como no es exclusiva esa conexión, como no es exclusiva esa dada de mano, como esos dos terminales no se están tocando de manera exclusiva, no están en serie. Las cosas están en serie cuando un par de terminales tiene una conexión exclusiva entre esos dos dispositivos. Estos dos están en serie porque esos dos terminales se están dando la mano de manera exclusiva. Estos dos están en serie porque se están dando la mano de manera exclusiva. Y por lo tanto, estos tres están en serie. Ya, suficiente, muchachos. Dicho esto, ¿cómo determino yo la capacitancia equivalente de capacitores que están en serie? Y ahora sí necesito que ustedes me lo respondan. Capacitancia equivalente de capacitores en serie. 3, 5 y 7,5. ¿Cómo lo hago? ¿Los llego y los sumo? ¿Como acá? Uno sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2 más 1 sobre C sub 3, me dijo alguien ahí. Casi. Eso sería 1 sobre la capacitancia equivalente serie. Muy parecido. La capacitancia equivalente serie es muy parecido a eso que me pusieron en el chat. Es 1 sobre el inverso de los capacitores, de las capacitancias por separado. 1 sobre C sub 1, en este caso 3, quinto, 7,5. El inverso de la suma de los inversos. 1 sobre 3, más 1 sobre 5, más 1 sobre 7,5. Si hubiese otro capacitor en serie, más 1 sobre la capacitancia de ese que está ahí. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por supuesto que hay que rescatar y hay que considerar que todo esto es microfaradio, microfaradio, microfaradio. Este es un cálculo un poquito más tedioso, pero por aquí yo ya lo tengo resuelto y es 1,5 microfaradios. Atención. Cuando ustedes tienen capacitores en serie, determinan la capacitancia equivalente, que recuerden, es como pegarle un tijeretazo aquí, pegarle un tijeretazo ahí, ir a buscar la ferretería y decir, ¿sabes qué? Yo quiero un capacitor que me haga exactamente la misma pega de estos tres, le van a pasar uno de 1,5. Esto les puede servir para que no se equivoquen o disminuir las posibilidades de equivocación al momento de resolver ejercicios con circuitos y capacitores.
Cuando tienen capacitores en serie, el resultado del equivalente siempre va a ser menor a cualquiera de los capacitores por separado. Vale decir, si yo aquí tengo 3, 5, 7,5 y los tres están en serie, el resultado del equivalente de estos tres sí o sí va a ser menor a 3. Si les da que el equivalente serie de estos tres capacitores es 10, se equivocaron. Tiene que ser menor al más chico. Siempre. Eso es matemática. ¿Dudas hasta lo que hemos visto hasta acá? ¿O todo bien hasta acá? Recuerden poner manita arriba, así que van bien hasta acá. Todo claro, me dice aquí. Vamos a ver el último entonces. Que es simplemente para repasar este último punto antes de terminar con esta sesión de hoy. Con esto voy a terminar hoy. Fíjense lo siguiente. Dícese, 3 capacitores de capacitancia 5 microfaradios, 3 microfaradios y 8 microfaradios están conectados como se muestra en la figura. Siempre hay que tener en cuenta las pelotitas que me indican dónde está esto puesto en otro circuito. O sea, de acá esto perfectamente, ese cable y después se conecta a otra cosa, otro circuito. Entonces, como esos terminales que me ayudan a saber de qué va todo esto. Siempre hay que marcar esos dos puntos. Encontrar la capacitancia combinada. Y lo que hay que hacer en este tipo de ejercicios es ir resolviendo e ir reduciendo a medida que ustedes vayan encontrando qué capacitores o qué elementos están en serie y qué capacitores o qué elementos están en paralelo. O ninguna de las dos, que es el caso. Acá, por ejemplo, puede verse que C1 y C2 están ambos en serie. ¿Por qué están en serie? Porque se están dando la mano, se están tocando los dos brazos de manera exclusiva. No hay nadie entre medio. Este con ese no están en serie. ¿Por qué? Porque este se está dando la mano con este que está acá, pero hay un entrometido. Hay alguien aquí que está tomando del mano de la brazo, de la mano o del brazo de los que están acá. S y S están unidos exclusivamente entre ellos y no hay nadie más, por lo tanto C1 y C2 están en serie. Y eso es lo primero que podríamos hacer. Ese primer equivalente. Vamos a hacer el capacitor equivalente entre C1 y C2, que yo lo voy a llamar C1,2. Que va a ser 1 sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2. Capacitor equivalente a estos dos que están conectados en serie. El C1,2 va a ser 1 sobre un quinto más un tercio. Esto tendría que ser un quinto más un tercio, 3, 5, 8, 8 sobre 15, 15 sobre 8, es casi 2, 1,75, 1, ahora hay que ver, esto sería, según yo, 15 sobre 8, que sería un entero 7 octavos. Un entero 7 octavos menos 0,125 tendría que ser 1,875, me parece, microfarad. Sí, 15 sobre 8 me parece que es 1 sobre 1,875. ¿Qué es lo que hay acá? Determiné la capacitancia equivalente entre estos dos. ¿Qué significa eso? Que yo aquí le puedo pegar el tijeretazo acá, le puedo pegar el tijeretazo aquí, elimino todo esto que está acá y pongo mi capacitor equivalente en este hueco que me quedó. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a volver a dibujar el circuito. Ahora vamos a dibujar esto así.
tengo por este lado el capacitor 1, 2, equivalente que yo acabo de encontrar, es el equivalente de estos dos, lo quité, tijeretazo, tijeretazo, puse el equivalente, y a este lado tengo el capacitor C sub 3. ¿Qué es lo que me queda? Aquí es fácil ver que este brazo con ese brazo se están tomando, este brazo con ese brazo también se están tomando. Estos están en paralelo. Los que están en paralelo no importa si hay más gente metida, no importa si hay más brazos o manos saliendo, no importa, no le importa a nadie. Lo importante es que los dos brazos se estén tocando y que no haya nadie, ningún dispositivo entre medio. Ese con ese, estos dos están en paralelo. Luego, el equivalente total de todo esto va a ser capacitor equivalente total. Como estos dos están en paralelo, tal como me dijo bien Diego hace un rato atrás, es simplemente la suma de este con ese. C sub 1,2 más C sub 3. C sub 1,2 ya lo calculé, que es 1,875 microfaradios. C sub 3, que el enunciado me dice que son 8 microfaradios. Luego, la capacitancia equivalente total de ese circuito que estaba ahí, 9,875 microfaradios. Tan simple como eso. Se va reduciendo el circuito hasta que se llega al equivalente final total, que sería pego tijeretazo aquí, pego tijeretazo acá, y reemplazo con un solo capacitor que tendría esta capacitancia. ¿Dudas hasta acá? Con lo que hemos visto hoy. ¿O todo bien? Hasta acá. Todo bien, profe. Súper. Hay otro con manita arriba también. Listo. Entonces, como estamos hasta aquí, ok, nos estamos viendo el próximo jueves. Yo ahora tengo que subir este video, voy a subir la pizarra y, por supuesto, cualquier cosa ustedes me preguntan. Ah, alguien me dije, ¿qué dice ahí? El caso donde entran las resistencias, ¿lo veremos en la próxima sesión? Esa es una excelente pregunta. Todavía no lo sé. No sé si voy a alcanzar a pasar a resistencia. Al inicio de la próxima sesión de práctica te digo. No, tengo que ver qué ejercicios me quedan, cuánto tiempo es disponible, etcétera. Habría que ver si es que alcanzo a tocar ese tema por lo menos de manera tangencial. Así que no sabría qué responderte en este momento. Bien, yo ahora dejo de grabar